Con la venia, señora rectora. El Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Málaga establece en su artículo primero que los centros de la Universidad de Málaga podrán proponer la concesión del título de doctor honoris causa a favor de aquellas personas que, en atención a sus méritos relevantes y especial vinculación a la Universidad de Málaga, sean acreedores de tal consideración y contribuyan a una mejor y mayor proyección de dicha universidad. De acuerdo con este reglamento, la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2013, abordó en el cuarto punto de su orden del día la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga del excelentísimo señor don Antonio García Bellido y García de Diego, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor vinculado ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro fundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Considerado como el padre de la Escuela Española de la Biología del Desarrollo, el profesor García Bellido es poseedor de numerosos premios y distinciones, entre los cuales me permito destacar el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 1984. Es doctor honoris causa por 5 universidades españolas, además de por la Academia de Ciencias de la URSS, y académico presidente o miembro fundador de numerosas academias y sociedades científicas. Además, ha estado fuertemente implicado con la formación y la carrera científica de diferentes profesores de nuestra universidad, así como con la creación del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. La iniciativa de esta propuesta se debe al Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología, siendo el profesor don Manuel Marí Befa, profesor titular de la Universidad del Área de Conocimiento de Biología Celular, quien expuso ante la Junta de Centro los méritos más relevantes y la vinculación con la Universidad de Málaga del doctor García Bellido. La Junta de Centro, de forma unánime, apoyó y aprobó la propuesta de este nombramiento y su remisión a la presidencia de la Mesa del Claustro Universitario para su posterior tramitación. Todo lo cual se recoge en el libro de actas de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Y a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general, que leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don Antonio García Bellido y García de Diego. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa a don Antonio García Bellido y García de Diego. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3, apartado C, de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de junio, publicado en el BOJA del 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2013, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de esta universidad, tras la exposición de los méritos del candidato y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó el nombramiento de don Antonio García Bellido y García de Diego como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los estatutos de la citada universidad, de todo lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga a 19 de marzo de 2015. Muchas gracias, señor secretario general de la Universidad de Málaga. Y alzaos y cubríos. El secretario general, el decano y demás doctores de la Facultad de Ciencias se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa.
Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don Manuel Marí Befa para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Con la venia. Excelentísima señora rectora magnífica, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, excelentísimo profesor García Bellido, queridos compañeros del claustro de profesores, alumnas y alumnos, señoras y señores. La Universidad de Málaga honra con su máxima distinción a personas que por su trayectoria científica humanística se identifican con el espíritu y la esencia de la institución universitaria. Por la razón científica, nuestra universidad, en sus escasos 43 años de edad, ya tiene entre sus doctores honoris causa a don Severo Ochoa y Albornoz, a don Federico Mayor Zaragoza, a doña Margarita Salas Falgueras, a don Manuel Elquín Patarroyo, a don Esteban Rodríguez Cairo o recientemente a don Miguel Delibes de Castro, entre otros investigadores cuyos logros han recibido el aplauso y premio de múltiples instituciones fuera y dentro de nuestras fronteras. Es de nuevo un honor para esta universidad recibir al excelentísimo señor don Antonio García Bellido y García de Diego, profesor vinculado ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, quien por sus muchos méritos de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid es objeto de esta laudatio. En relación a aquellos interesados en la historia romana de España o en la filología latina y española, sepan que don Antonio García Bellido y García de Diego, o Antonio, como cotidianamente le llamamos los que le conocemos, es hijo del historiador y arqueólogo español don Antonio García y Bellido, antiguo miembro ordinario de la Real Academia de la Historia de España y nieto del filólogo don Vicente García de Diego, que ocupó el sillón A mayúscula de la Real Academia Española, la RAE, desde 1926 a 1978. En esta familia ilustre nació el 30 de abril de 1936 en Madrid y estuvo casado con doña María Paz Capdevila, con la que tuvo 4 hijos y de quienes ha tenido 10 nietos. Hoy con nosotros tenemos a una hija, doña Elvira García Bellido Capdevila, y a una nieta, doña Sara García Bellido Ruiz, a quienes damos cariñosamente la bienvenida. El profesor García Bellido estudió la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció en 1958 con brillantes calificaciones y fue becario del CSIC. En 1962 obtuvo el doctorado en Ciencias por la Universidad Complutense y posteriormente amplió sus estudios con figuras relevantes de la élite mundial, como Sir Vincent Wigglesworth de la Universidad de Cambridge, Ernst Haddon de la Universidad de Zúrich o tanto Alfred Sturtevant como Edward Lewis, Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1995 en el Instituto Tecnológico de California, el famoso Caltech. Realizó durante estos años una estancia intermedia en el Instituto Ramón y Cajal del CSIC, donde conoció a nuestro antiguo catedrático de Biología Celular, don Fernando Marín Girón, primer catedrático y director de nuestro departamento proponente y primer decano de la Facultad de Ciencias de la UMA. Aunque recibió ofertas de trabajo de alguna prestigiosa universidad internacional, decidió trabajar en España y formar parte del Instituto de Genética y Antropología desde 1972, para ser luego profesor de investigación del CSIC desde 1974. Durante esos años empezaba en España a abrir nuevos centros de investigación que permitieran revertir la conocida fuga de cerebros. En 1975, este insigne doctorando fue miembro fundador del Centro de Biología Molecular, que se abrió con la participación de nuestro premio Nobel don Severo Ochoa y Albornoz, dirigiendo allí el Laboratorio de Genética del Desarrollo durante 34 años. Aunque su producción científica no es llamativamente extensa, con algo más de un centenar de artículos en revistas indexadas,
La calidad y originalidad de sus aportaciones le han llevado a ser miembro de la mayoría de las academias científicas más selectas del mundo. Entre estas se encuentra la Royal Society of London, la National Academy of Sciences de Estados Unidos, la Academia Europea, la Académie des Sciences de Francia, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Pontificia Academia de Ciencias. Vemos también que ha recibido 7 premios de máximo nivel internacional, como el Premio Príncipes de Asturias de Investigación Científica y Técnica ya aludido, el Premio Charles Leopold Mayer, el Premio Nacional de Investigación Científica Santiago Ramón y Cajal o el Premio Rey Jaime I. Ha sido además presidente de 5 sociedades científicas nacionales e internacionales, miembro electo de 8 organizaciones científicas o consejero científico de 10 instituciones internacionales. Ha recibido también los doctorados honoris causa de 6 universidades o academias, incluida la Academia de Ciencias de Rusia, y ha impartido lecciones magistrales por todo el mundo. Al leer detenidamente la obra del profesor Antonio García Bellido encontramos la verdadera razón de todo este éxito. Nuestro invitado es uno de los máximos exponentes del cambio de paradigma que llevó a la embriología desde una visión fisiológica a la actual genética del desarrollo, desde pensar que la respiración celular o las hormonas lo hacían todo a pensar que existía un programa heredable constituido por los llamados genes del desarrollo. En el profesor Antonio García Bellido descansa parte de este cambio paradigmático y una decidida apuesta por nuestro país. Este padrino, junto a don Javier Camprodón Orue, hemos sido los estudiantes de nuestra universidad que han trabajado en dicho laboratorio de élite internacional al que el propio Francis Crick, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, por su descubrimiento de la estructura de doble cadena del ADN, nombrara como la Escuela Española de Genética del Desarrollo en la prestigiosa revista Science. Más de 70 becarios de investigación nacionales o extranjeros, muchos de ellos ahora profesores o científicos en plantilla de centros internacionales como la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge o el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, se han formado en dicho laboratorio y en sus famosos seminarios de Drosófila. En estos seminarios, los estudiantes jóvenes, muchos ahora miembros relevantes de la actualidad científica española, se han venido forjando en innumerables debates y confrontaciones dialécticas, una escuela respetada internacionalmente, al igual que las creadas por embriólogos insignes de la talla de Hans Rich o Theodore Boveri, o de los premios Nobel Hans Spemann, John Gurdon, Christian Russell Bohart, Edward Lewis o Eric Wieschaus. Algunos representantes ilustres de dicha escuela son los premios Príncipe de Asturias, don Ginés Morata Pérez y don Peter Lawrence, el ex secretario de Estado de Universidades, don Pedro Ripoll Quintás, o el actual director del CBMSO, don José Félix de Félix y Beas. Esta apuesta por los estudiantes españoles tiene su reflejo además en trabajos que suponen una verdadera seña de identidad científica para nuestro país. En ese sentido, don Antonio García Bellido descubre por primera vez genes que determinan la diferenciación de las neuronas y los elementos de la glía, por lo que resulta digno heredero de don Santiago Ramón y Cajal, neurohistólogo español, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906, quien descubriera dichas células y que dibujara su distribución en el encéfalo humano y en el de especies animales para honra internacional de España y que inspirara la carrera de muchos, incluida nuestra querida rectora. Nuestro invitado analizó genéticamente los genes del complejo Equite-Skewed, de una especie modelo que ha aportado muchísimo al progreso de la biología, la mosca del vinagre Drosophila melanogaster, y estudió en colaboración con su estudiante Pedro Santamaría su función en pequeños grupos de células inducidos por un método que revolucionó su vida, la recombinación mitótica inducida por rayos X, a la que aludiré más adelante. Fruto de estos estudios, nuestro doctorando propuso que estos genes promovían la diferenciación de las células del sistema nervioso central y periférico y animó a muchos investigadores a seguir este estudio, en especial al también profesor de investigación vinculado ad honorem, Joan Modolet. Hoy se sabe que una célula indiferenciada sintetiza las proteínas codificadas por alguno de estos genes y para transformarse en una precursora de las células del sistema nervioso que posteriormente se podrá diferenciar en las neuronas o en células de la glía. Con anterioridad a estos estudios genéticos pioneros no se conocía ningún gen que por sí mismo permitiera la diferenciación de las células.
Fue el primero y siguió la senda que abrió nuestro célebre Premio Nobel. Aunque muchos investigadores españoles, entre los que muy modestamente se encuentra este padrino, han colaborado en estos estudios, el progreso de los mismos ha venido de la mano de innumerables grupos de investigación en otros países, en particular los liderados por sus grandes amigos Alain Guissén y José Antonio Campos Ortega. En la actualidad se han encontrado genes muy similares a estos en cada especie animal estudiada, genes cuya función es siempre parecida en el control del sistema nervioso. Todos estos avances suponen un verdadero carácter científico español, una seña de identidad con proyección internacional de primer orden. Pero además seguimos leyendo que el profesor García Bellido ha asumido un verdadero liderazgo europeo, que ha impulsado el desarrollo de esta disciplina y actualizado conceptos clásicos bajo la luz de la actual revolución molecular. Estas señas de identidad internacional en su obra surgen desde el principio tras aprender sobre el funcionamiento de los genes del complejo Bayzoras, los llamados ahora genes Hox, y aplicar el ya nombrado método de recombinación mitótica inducida por rayos X durante su estancia en el laboratorio de Edward Lewis. Nuestro doctorando fue fiel a estos conocimientos toda su vida profesional, aplicándolos al análisis genético de los organismos mosaico y siendo nominado por ello al Premio Nobel en 1979 y 1995. El método de la recombinación mitótica, inducida por rayos X, fue inicialmente propuesto por los investigadores americanos Patterson y Sten a principios del siglo XX y aplicado por otros autores hasta la mitad de este siglo. Este método permite marcar genéticamente las células epidérmicas de la mosca durante su crecimiento y estudiar los genes del desarrollo en un pequeño grupo de ellas. Durante la meiosis que origina los gametos, la recombinación crea variabilidad genética en las poblaciones de organismos. Durante la mitosis, que origina las células del organismo, la misma recombinación crea variabilidad genética en el interior de los llamados organismos mosaico. Durante el desarrollo, las irradiaciones a baja dosis favorecen que la recombinación se dé en una única célula del organismo y ese cambio genético es transmitido a sus células descendientes. Aunque la pérdida de cromosomas inestables ya permitía estudiar la función de algunos genes, este método hacía más sencilla dicha investigación al poder ser aplicado a cualquier gen y en cualquier fase del desarrollo. Estos organismos mosaicos genéticos, originados por la recombinación mitótica, han sido cruciales para el avance de esta disciplina. Anteriormente, para estudiar el fenotipo celular epidérmico de estas mutaciones, nuestro invitado tenía que disgregar los tejidos y reagregarlos en experimentos de cultivos celulares o en implantes. Gracias a este método de irradiación, los cambios genéticos producían fenotipos mutantes en una pequeña región de la cutícula secretada y esto favorecía la interpretación in vivo e in situ de la función génica en las células. Nuestro doctorando fue sensible al potencial que guardaba este método y en colaboración con John Marian empezó a irradiar moscas del vinagre para estudiar así los linajes celulares durante el desarrollo. De vuelta a España y en colaboración con Pedro Santamaría, nuestro invitado inició la investigación de los diversos genes del desarrollo que actúan sobre este proceso, analizando por primera vez una mutación en el gen Engrail. Así, nuestro doctorando y su equipo desarrollaron el análisis in vivo de la función que muchos genes del desarrollo ejercen sobre fenómenos celulares, tales como la proliferación, la polaridad, el tamaño, el reconocimiento, la adhesividad, la apoptosis, la determinación, la diferenciación o la comunicación entre células durante el crecimiento de las alas de Drosophila melanogaster. Todos estos datos le han llevado además a proponer diversos modelos teóricos sobre el desarrollo que han mejorado los anteriores y actualizado el concepto filosófico clásico de entelequia. En su filosofía ilemórfica, el primer embriólogo Aristóteles propuso el concepto de entelequia, del griego enteles eikein, que significa etimológicamente lo que tiene el fin en sí mismo. La entelequia era tanto lo que tiene la semilla, que hace que crezca para ser árbol, causa eficiente, como el árbol en lo que se convierte, causa final. El alma, según define Aristóteles en su De Anima, es el principio de animación, la entelequia, primera de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia, como nos recuerda nuestro querido profesor Ignacio Núñez de Castro.
Así, esta entelequia guardaría relación con las tres facultades del alma: la vegetativa, responsable de funciones orgánicas como el desarrollo; la sensitiva o la intelectiva. Aunque comúnmente este concepto se aplica solo como causa final, y así lo destaca la RAE, en su versión original es también causa eficiente. Esta idea de la entelequia ya había sido recogida por Hans Ritsch, uno de los padres de la embriología moderna, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante ese periodo, una escuela alemana de embriología experimental empezaba a tomar cuerpo con muchos científicos relevantes como Hans Ritsch, Theodor Boveri o Hans Spemann. Fruto de la investigación de ellos, dos líneas fundamentales empezaron a consolidarse. Gracias a los trabajos de Theodor Boveri, la teoría cromosómica de la herencia de Sutton y Boveri proponía por primera vez que es en los cromosomas donde se encuentra la causa del desarrollo. De modo complementario, Ritsch, que después se convirtiera en un famoso filósofo neovitalista, descubrió que durante las primeras fases de la embriogénesis las células necesitaban de sus vecinas para que se diera un desarrollo armónico. Este autor retomó el concepto de entelequia, aunque de modo impreciso, como fuerza vital para explicar la causa de dicha armonía. Esto fue rebatido por otro autor alemán, Hans Spemann, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1935, quien tras uno de los experimentos más famosos de esta escuela, el trasplante heterotópico del labio dorsal del blastoporo de la gástrula de los tritones, propuso que dicha armonía dependía en realidad de procesos celulares, entre los que se encontraba el que nombró inducción embrionaria. Debido a esta interpretación de Spemann, el concepto de entelequia cayó en desuso, pero como resultado quedó establecido que se daban fenómenos de comunicación entre las células del embrión y que tales interacciones constituían también una de las causas del desarrollo armónico. El estudio de los organismos mosaico de don Antonio García Bellido es lo que ha permitido la fusión de ambas líneas de pensamiento sobre las causas del desarrollo. Nuestro doctorando y sus colaboradores han descrito cómo las células de Drosophila en crecimiento activan muchos de sus genes del desarrollo ubicados en el ADN de sus cromosomas para controlar diversos procesos como pueda ser la comunicación celular, necesarios tanto para su crecimiento armónico como para la finalización del mismo en una forma definitiva. Esta fusión de ideas es la que ha llevado a nuestro doctorando a retomar el concepto clásico de entelequia. Durante este desarrollo de su mente aventurera, como tildara a su amigo Alain Guissen, el profesor García Bellido ha venido proponiendo diversos modelos teóricos. En primer lugar, y junto a Ginés Morata y Pedro Ripoll, propuso la teoría de compartimentos, artículo con más de 600 citas por el que fue candidato al Premio Nobel en 1979. Con posterioridad, nuestro doctorando ayudó a ordenar los genes del desarrollo dentro de una jerarquía de activaciones, estableciendo el modelo de sintagmas como extensión del concepto ruta del desarrollo o developmental pathway de su maestro Edward Lewis. Estos modelos han sido relevantes porque han permitido comprender la realización del desarrollo como el resultado de un programa genético, de una causa eficiente. A continuación, nuestro invitado estudió la función de estos sintagmas en la comunicación celular, usando el método de irradiación. Primero, y en colaboración con diversos colaboradores, entre los que se encuentra José Félix de Celis y este padrino, fue perfilando un modelo sobre la inhibición lateral que en su versión actual describe cómo los genes del complejo Kit-Skewed controlan la ruta de Notch durante el desarrollo del sistema nervioso periférico. A continuación, el modelo de refuerzo-extinción, con Juan Botas y Carlos Cabrera, y finalmente su último modelo, el modelo de entelequia, como una extensión de todos sus modelos anteriores. En este modelo más definitivo se integran sus experimentos sobre el reconocimiento celular, los mapas blastodérmicos, el análisis clonal y el análisis genético del patrón de venación y del tamaño y forma del ala. Estos últimos trabajos iniciados por 3 tesis doctorales de Fernando Díaz Benjumea, Marcos González Gaitán y José Félix de Celis. Un largo camino experimental que ha venido acompañado por una segunda nominación al Premio Nobel en 1995. Estos trabajos le permitieron no solo comprender mejor la causa eficiente,
sino también abordar el análisis de la terminación armoniosa del crecimiento y entender el control del tamaño y forma del ala como causa final. Aunque García Bellido propone en su modelo la llamada condición de entelequia, para describir la función del genoma activo tan solo como causa final en su primera versión, también ayudó sustancialmente a entender dicho genoma activo como causa eficiente en su modelo de sintagmas y así comprender mejor que nadie el concepto original de entelequia del Stagirita. Al fin, así nos lo explica en su último artículo científico publicado en el 2009. Todo esto supone una verdadera actualización del conocimiento clásico, un nuevo punto de encuentro entre filosofía y biología, descubierto por una mente aventurera que desde su familia de formación humanística se adentró en el proceloso mundo de las ciencias de la vida. A esta tarea genética enorme se han unido muchos más estudiantes a quienes pido perdón por no nombrarlos, cuyas líneas de investigación extienden estos avances a disciplinas como la biología molecular o la biología celular, o bien aplican estas estrategias al mejor conocimiento del desarrollo de otros órganos de Drosophila u otras especies, animales o vegetales. En las mejores universidades podemos encontrar estos discípulos o a otros investigadores inspirados por nuestro invitado que van reforzando su escuela en todo el mundo. Estas nuevas concepciones, además, están trascendiendo al ámbito del desarrollo de los organismos, siendo la medicina, la neurobiología o la teoría de la evolución, tema sobre el cual el profesor quizás nos hable hoy, disciplinas que se están nutriendo de esta tarea investigadora. Algunos de los genes descubiertos y estudiados por este investigador pionero están siendo utilizados como indicadores moleculares en el estudio de enfermedades humanas, como pueda ser el cáncer, o han sido asociados a posibles procesos evolutivos de organismos animales. Igualmente, esta estrategia experimental ha precedido al desarrollo de importantes protocolos médicos como los incluidos en la llamada terapia celular. Las aportaciones de don Antonio García Bellido, por último, están sirviendo para mejorar la docencia e impulsar la fundación de nuevos centros de investigación, como ya se ha nombrado. Sus resultados aparecen en los mejores libros de texto, tales como son Genetics de Strindberger, Molecular Biology of the Gene de James Watson y colaboradores, o Molecular Biology of the Cell de Bruce Alberts y colaboradores. Además, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de Sevilla, que fue fundado por don José Becerra Ratia, director de nuestro departamento proponente, vio la luz en colaboración directa con Antonio. Por último, también don Ramón Muñoz Chápoli y don José María Pérez Pomares, del Departamento de Biología Animal de nuestra Facultad de Ciencias, o don Diego Franco Jaime, profesor de la Universidad de Jaén y antiguo alumno de nuestra universidad, son miembros activos de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo que fundara y dirigiera nuestro admirado profesor. Anecdóticas quedarán las múltiples ocasiones en que profesores de nuestra universidad hayan podido conversar con nuestro invitado, o que este humilde padrino haya presentado esta laudatio para honrar a su insigne maestro de genética del desarrollo y a la tarea enorme que ha venido realizando. Por todas estas razones, y con la firme convicción de que su pertenencia al cuerpo de doctores de la Universidad de Málaga también realzará nuestra propia seña de identidad, este profesor titular solicita se proceda a investir al excelentísimo señor don Antonio García Bellido y García de Diego con el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Muchas gracias, profesor Mari Befas, y alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura del doctor honoris causa de don Antonio García Bellido y García de Diego. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos,
habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por las leyes del reino, recibiréis las nobles insignias de vuestro honor y dignidad y os tomaré juramento. Os haré entrega del correspondiente título y de la medalla doctoral. Os impondré como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibiréis el libro de la ciencia que os cumple enseñar y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibiréis el anillo que en la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema de privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben de conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Y finalmente, porque os habréis incorporado a esta universidad, recibiréis en nombre del claustro el abrazo de fraternidad de quienes se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al secretario general, al padrino, al decano y al candidato a doctor honoris causa a acompañarme para proceder a la investidura. Sin caerse. A continuación, prestará juramento. Políceur me máxima diligencia. Pide atque honestate munere futurum. Codiscipularum proventum universitates honorem possim augere. Sentaos y descubríos. Invito al nuevo doctor honoris causa a tomar la palabra y darnos su lección magistral.
Excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de Málaga, claustro de profesores y alumnos, profesores y amigos, y desde ahora colegas, y en particular el que ha hecho la inmerecida laudatio de este nombramiento, el profesor Manuel Maribefa, autoridades, señoras, señores, gracias. Estoy muy honrado, y perdónenme porque esto va asociado a una tristeza, estoy muy honrado por pertenecer a esta universidad. No solo por la historia o el lugar que ocupa, sino por la naturaleza de juventud que se refiere al futuro de la Universidad Española. Yo voy a dar un discurso de investidura que dedico a mi nieta, Sara, que si Dios media, será una buena neurobióloga. El título de mi discurso es Determinismo o contingencia en biología. Hace algunos años, en una ocasión como esta, hablé sobre dualismos en biología. Esta dialéctica se repite en la historia porque ante la falta de datos objetivos, la mente de los investigadores tiende a tomar posturas opuestas para provocar comparaciones, diálogo y de ahí, eventualmente, luz. El tema que nos ocupará hoy es uno de los más controvertidos, determinismo o contingencia, de la biología. En el origen de las reflexiones humanas, un aforismo de Demócrito, filósofo del siglo V a.C., que dice: todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad. Llevó al título de un discurso inaugural en el Collège de France y un libro más tarde, en 1970, autor Jacques Monod, que reabrió la cuestión. Muchos filósofos y científicos han tratado de sopesar el papel que el azar y la necesidad juegan en nuestras vidas y pensamientos, qué decisiones tomadas por nosotros son fruto de nuestro libre albedrío y cuáles son definidas por las leyes del universo o de la causalidad objetiva. Es un debate en los fundamentos de nuestro juicio sobre la naturaleza causal del mundo. Yo me ceñiré aquí a los aspectos científicos y epistemológicos de la dualidad determinismo-contingencia en biología, particularmente en evolución y desarrollo ontogenético de los seres vivos. Adelanto las conclusiones. Azar y necesidad son dos aspectos antagónicos del mundo objetivo que queremos entender. Entender se sustenta en el principio de causalidad, donde no hay causas sin efectos, significado sin significante, ni interpretación fuera de un contexto. Así, el átomo de oxígeno, por ejemplo, arranca electrones del núcleo de hidrógeno, dando agua, y del de carbono, dando CO2, originando moléculas muy diferentes en sus funciones a través de una similar operación. Cualquier función de una estructura orgánica depende tanto de las interacciones entre sus elementos constituyentes como de las interacciones que establece con otras estructuras de nivel de complejidad parecido.
en estas funciones las que han llevado a dichas estructuras a niveles crecientes de complejidad durante su evolución. El mundo prebiótico, subrayo, prebiótico, selección molecular. Para Darwin y Wallace, la variación interna a los organismos, sabemos ahora, de tipo mutacional, era seleccionada por un mundo... seleccionada por un mundo externo más o menos estructurado, esto es, determinado, cuyo orden se vuelve determinante para los organismos. La evolución resultaba de la selección acumulada de variantes favorables para la supervivencia y la reproducción del individuo. Pero ellos, los autores, se referían a organismos que vivieron después del Cámbrico. Y, por tanto, ¿qué se podría decir de organismos que vivieron antes? Si incluimos en la definición de evolución la generación progresiva de complejidad, es claro que el inicio de los metazoos y las metafitas está muchos millones de años antes de que aparecieran durante la evolución prebiótica. El término evolución prebiótica se refiere a la generación de especies moleculares que van aumentando gradualmente su complejidad. ¿Cuáles eran las fuerzas que dirigían esta temprana evolución desde que los individuos definidos genéticamente y las progenies, antes de que los individuos definidos genéticamente y las progenies de ADN apareciesen? ¿Qué mantenía la estabilidad de las especies moleculares en el mundo prebiótico? ¿Qué las condujo al cambio hacia especies más complejas? Las respuestas a estas cuestiones pertenecen al mundo de la termodinámica y la química física. La naturaleza selectiva de los mecanismos que generaron cambios en complejidad durante la evolución prebiótica se nos escapa, ya que preceden a la acción de la selección natural. Al no estar sustentados en genomas cambiantes, sino en propiedades de moléculas que posiblemente permitían interacciones más energéticas y generaban combinaciones más estables, solo podemos especular que quizás las moléculas más eficaces, más resistentes al cambio y energéticamente más ricas, fueron las que condujeron a un progresivo aumento de la complejidad genética. La noción establecida contempla la evolución biótica como una secuencia lineal que se diversifica en forma de ramas con el tiempo. Por el contrario, la consideración de sus orígenes, de sus etapas iniciales, sugiere que resultan de la integración de elementos independientes cuyas propiedades eran idóneas para generar mayores grados de complejidad. Para eso, las especies químicas podían haber hecho uso inicialmente de energías que estaban en los enlaces de los sales, por ejemplo, y más tarde hacer uso de las fuentes energéticas como los fotones que llevarían a unas variaciones moleculares. Evolución y vida podrían haber sido primeramente un simple problema de potenciales redox, de interacciones, de intercambio entre protones y electrones, que más tarde se convierte en una cuestión de estructuras, es decir, formas que se acoplan con otras estructuras para generar complejos de mayor orden. El andamiaje de este primer edificio se mantiene y evoluciona por reconocimiento molecular entre estructuras moleculares, pero a la vez este reconocimiento limita el número de interacciones. En los comienzos había solo sales inorgánicas y otros compuestos simples con energías de ligamento que se usaron para reacciones químicas de los átomos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, abundantes tanto en la Tierra primitiva como en otros planetas. Estos átomos tienen múltiples valencias que les permiten generar moléculas complejas.
Estas reacciones en una sopa de radicales libres se usaron para construir nuevos compuestos y polímeros conectados por enlaces iónicos, covalentes, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Se formaron en un sustrato de materiales que, como las piritas, actuaron como instrumentos catalíticos, favoreciendo el intercambio de electrones. Fueron seleccionadas posiblemente para conseguir moléculas más estables y energéticas, así como más complejas y versátiles. En este sentido, se puede decir que la vida empezó en la Tierra cuando el orden químico, sujeto a reacciones exotérmicas, superó al desorden estadístico y local. A partir del momento en que la entropía positiva predominante evoluciona en negativa, hace 4.000 millones de años, el determinismo se impone y se hace irreversible. Muchas moléculas complejas se encuentran en meteoritos que vienen del espacio exterior, pero cuyo origen es común con el de la Tierra. Estas moléculas, tales como azúcares, aminoácidos, nucleótidos, grupos pirrólicos y hemo, base de clorofila y la hemoglobina, y lípidos, posiblemente se forman en estos meteoritos porque sus condiciones de origen fueron similares a las condiciones de la Tierra primitiva. Esta constancia refuerza la posible universalidad de esta hipótesis. Posiblemente lo que llamamos selección natural en el mundo prebiótico consista en la amplificación de lo más eficiente, ya que la base de todas las transacciones energéticas se derivará directamente de principios termodinámicos. Las reacciones químicas más eficientes serán la base de los procesos catabólicos y anabólicos que se mantendrán más tarde en el contexto de células, ahora con la participación de RNAs y proteínas para aumentar su velocidad, especificidad y eficiencia. Las proteínas, actuando como enzimas, tienen grupos prostéticos, restos de metales con actividad catalítica, como el hierro, el manganeso, el magnesio, el calcio, el zinc, etcétera, que permiten el flujo de electrones para realizar la catálisis y que provienen de las sales de la sopa primigenia. Las proteínas portadoras de estos grupos metálicos sirven para reconocer el sustrato, las proteínas como tal, como estructura, el sustrato sobre el cual van a actuar. Para la mayoría de estas reacciones metabólicas, las moléculas interactivas tienen que acoplarse por reconocimiento molecular, y de esto encontramos un buen ejemplo en la quiralidad de sales, azúcares y aminoácidos. Vamos a verlo. En un mundo químico, con formas racémicas, mezcla de funciones quirales L, izquierda, o D, derecha, surge la exclusividad de una de estas formas. Los mecanismos que llevan a tal asimetría son posiblemente resultado de irradiación de la luz circularmente polarizada en meteoritos o sobre la faz de la Tierra, que favorece la eliminación de las formas D o L respectivamente. Puesto que todos los aminoácidos son L, levógiros, y todos los azúcares D, destrógiros, es posible que deriven dentro de cada tipo de transformaciones de unos en otros a través de reacciones catalizadas por enzimas que también son asimétricas. Así, las formas quirales exclusivas L o D siguen posiblemente un principio fundador que consiste en la amplificación de los primeros elementos que emergieron accidentalmente y desplazaron a los alternativos. El azar determinaría primero la abundancia de los elementos fundadores y una vez establecida una preponderancia, ésta se potenciaría hasta convertirse en exclusiva. La misma explicación puede aplicarse a la existencia de solo 4 nucleótidos en el mundo ADN-ARN y a la presencia de solo 20 aminoácidos en las proteínas. Estos fueron elegidos de entre una gran variedad de nucleótidos y aminoácidos presentes en la sopa primigenia. Los 4 nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina y en su lugar uracilo en el ARN, y los 20 aminoácidos seleccionados
seleccionados, sea o no selección al azar, permanecerán invariables en evolución. Las combinaciones de 3 nucleótidos, tripletes, designando los diferentes aminoácidos, también son invariantes. Es la base del código genético universal y en origen posiblemente siguen un mismo efecto fundador. La selección es en este punto igualmente contingente y permite después la amplificación de las moléculas inicialmente prevalentes. Ahora, ¿son estos sucesos resultado de procesos contingentes o de una necesidad determinada por leyes termodinámicas? No lo sabemos. Azar y necesidad aparecen como caras de la misma moneda, aspectos de una realidad que se necesitan mutuamente. Para los seres vivos actuales se ha establecido un dogma por el que la información lineal de los nucleótidos del ADN se transcribe en sus complementarios homólogos en el ARN mensajero y en las cadenas finales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos primero y en estructuras tridimensionales únicas y específicas a continuación. Los enlaces peptídicos son eléctricamente neutros, pero perpendicularmente a estos salen las cadenas laterales de los aminoácidos, que pueden estar cargadas electrostáticamente, y esto fuerza al plegamiento de estas cadenas peptídicas sobre sí mismas, dando así la forma de la proteína. La secuencia lineal de aminoácidos determinará la estructura terciaria específica de cada proteína, definiendo con eso el repertorio de interacciones moleculares. Las cadenas laterales actúan como sensores durante este reconocimiento molecular y son los responsables de tanto la actividad enzimática sobre las reacciones químicas como del reconocimiento molecular necesario para la formación de complejos moleculares entre proteínas y lípidos y entre proteínas y ADN que más tarde permitirán los procesos de regulación génica. La célula procariota de la primera a la tercera dimensión. ¿Cuál es la sucesión de procesos que van desde las interacciones entre átomos a la generación de moléculas complejas y luego a su ensamblaje en células? ¿Cómo se acoplaron estos procesos para formar las primeras células bacterianas? De nuevo, la respuesta es que no lo sabemos, ya que consisten en acoplamientos múltiples entre muchos elementos. Sencillamente no tenemos poder computacional para saberlo. Tan solo podemos decir que una vez iniciados los acoplamientos moleculares apropiados, estos se mantendrán invariantes en animales y plantas en forma de ADNs y ARNs diferentes, enzimas y complejos proteicos diferentes, estructuras híbridas compuestas de ARNs y proteínas, como es el caso de los ribosomas, y estructuras membranosas muy específicas. Las células bacterianas contienen todos los elementos para el metabolismo, la reproducción y la constancia de las formas biológicas. Han hecho el primer experimento con éxito de interacciones moleculares y han creado la base del metabolismo. Aunque la transmisión horizontal puede transformar, transmisión horizontal de genes, se llama así, es un término acuñado, puede transformar con segmentos de ADN la constitución genética de otras bacterias. A pesar de eso, las especies de bacterias actuales son identificables, son clasificables, son categorizables. Así, el acervo genético de bacterias es intercambiable y da lugar a variación y eventualmente a sus asociaciones simbiosis. Pero a pesar de esta promiscuidad genética, los grupos de bacterias son distinguibles y categorizables, ya que difieren en sus componentes genes, membranas y estrategia reproductiva, así como la fuente de energía que utilizan y las estructuras morfológicas a las que dan lugar. A estas transferencias horizontales de ADN se suma el intercambio sexual, hecho que permite añadir aún más variación.
El ambiente de las bacterias primitivas es fundamentalmente anaeróbico, es decir, no había oxígeno. La oxidación venía de la captura de electrones en sales, tales como los de sulfuro de hidrógeno, los dióxidos de hierro y otros equivalentes, que tras diversas reacciones generaban compuestos carbonados, como pueden ser los piruvatos, que inician el ciclo de Krebs para regular finalmente tanto la degradación como la síntesis de azúcares, aminoácidos, lípidos y ATP. Este último, la adenosina trifosfato, es un compuesto rico en enlaces de fósforo altamente energéticos que actúa de reserva energética en reacciones metabólicas. Estas reacciones de síntesis, llamadas anabólicas, podrían haber ocurrido espontáneamente al principio y con la ayuda de enzimas proteicas más tarde. Dense cuenta que estamos aumentando la complejidad del contexto en el cual estas reacciones tienen lugar. La respiración, cuantitativamente hablando, llega en evolución más tarde, usando el oxígeno proveniente de la ruptura del agua por fotosíntesis oxidativa, como ocurría en cianobacterias. La fotosíntesis usa la energía de los fotones de la luz solar para sacar los electrones del hidrógeno y transferirlos al oxígeno, que se libera en grandes cantidades a la atmósfera. Esto ha convertido el mundo prebiótico anaeróbico en el mundo oxidativo actual. En las reacciones de la fotosíntesis aparecen azúcares y demás moléculas de ATP, y este mundo altamente oxidativo da lugar a la riqueza de compuestos que encontramos en las células eucariontes. Esto parece obvio, pero en fin, no lo es. El hecho es que, asociado a la aparición de oxígeno, el número y la versatilidad de nuevas moléculas es impresionante, y eso ocurre relativamente poco antes del Cámbrico. Las bacterias han descubierto y explorado la gran diversidad de orgánulos que compondrán las células eucarióticas y el y el suministro energético que las mantiene vivas. Han fijado estructuras como membranas, núcleos, ribosomas, flagelos, etcétera, que permanecerán en sus descendientes. Son pasos irreversibles. La célula eucariótica y la cuarta dimensión. El escenario más probable para explicar la aparición de la célula eucariótica es que surgieron de la fagocitosis y subsiguiente simbiosis de diferentes bacterias. ¿Cómo se acoplaron respiración, oxidación y fotosíntesis en estos simbiontes? Arquea, bacteria con mitocondrias, plástidos que contiene clorofila para diferentes tipos de fotones, con distinta longitud de onda, flagelos, reproducción por esporas y diploidía, son previos antecedentes de la vida eucariótica. Las bacterias, que ya tienen cromosomas, genes, funciones enzimáticas y un código genético que permanecerá constante. Los seres vivos son las que en su diversidad han creado el mundo viviente, y de ese momento la única salida a esa potencial será llevarlo a cabo, hacerlo. Dada la secuencia de nucleótidos de DNA, revelan que hace menos de 3.000 millones de años tuvo lugar la simbiosis entre diversos procariontes, especies de arquea y cianobacterias de linajes diferentes que se integran en la célula eucarionte. Arquea constituyeron las bacterias madre que se convirtieron en el núcleo eucariótico y muchos tipos de membranas. Las mitocondrias provienen de algunos tipos de arqueabacterias. Las cianobacterias evolucionan en los plástidos con sus tipos de clorofilas presentes en algas y plantas que supusieron la aparición de nuevas fuentes de energía provenientes de los fotones del Sol. Con estos simbiontes, la célula eucarionte aumenta el volumen. De la fusión de diferentes células se aumenta dramáticamente el volumen de la célula final resultante. El acoplamiento funcional, dice, estos simbiontes, la célula eucarionte aumenta el volumen unas 10.000 veces. Son muchas veces. El acoplamiento funcional de estos orgánulos con sus núcleos requerirá después una complicada acomodación de sus correspondientes genomas. Tras estos cambios surgen otros que encontraremos en eucariontes. Unos llevarán a cambios trascendentes en los mecanismos de regulación génica, una propiedad
fundamentalmente de eucariontes, y a la diferenciación celular. Otros a la multicelularidad de animales y plantas, permitiendo generarse una cuarta dimensión caracterizada por especies morfogenéticas y tiempo fisiológicos. A diferencia de la célula procariótica, donde el DNA está desnudo en el núcleo, en la célula eucariótica el DNA se apoya en histonas, proteínas básicas, configurando la cromatina. Estas son proteínas básicas en las que se activan o reprimen los genes. Esta activación ocurre sobre secuencias de DNA llamadas enhancers, o potenciadores en castellano, que modulan la expresión del gen adyacente. Ya no es la producción ciega de un DNA haciendo una proteína, empiezan los genes a regularse en su expresión. Pues bien, la cromatina tiene secuencias de ADN espaciadas y separadas que codifican para proteínas, los genes, y secuencias no codificantes fuera y dentro de estos genes. Estas secuencias fuera y dentro de los genes pueden ser largas, aún más que las secuencias codificantes, y pueden ser reconocidas por complejos de proteínas activadoras, los llamados factores de transcripción, codificados por otros genes en el genoma. Las regiones cisreguladoras, cis que están al lado, reguladoras pueden ser muy complejas, de miles de nucleótidos, con unos 200 módulos de unos 10 nucleótidos, cada uno distribuidos entre los genes, con los que estos registran las múltiples señales de factores de transcripción de genes reguladores separados, aislados, fuera de lugar. Hasta aquí su estructura. Ahora veremos cómo opera. Estas regiones forman lazos de DNA que interactúan sobre secuencias cisreguladoras o otros cromosomas homólogos y aún con secuencias en otros cromosomas, es decir, muy lejos. Y mutaciones en estas regiones inactivan el gen, pero solo en la expresión que éste muestra en territorios o células específicas, en los dominios que los potenciadores definen. Tenemos un gen que tiene mutaciones posibles en las zonas reguladoras y que tiene efectos de la falta de la zona codificante, de la falta del gen, pero solo en las regiones específicas para las regiones que definen cuándo ese gen se expresa. Son así específicas del estadio del desarrollo y de la región del embrión donde el gen se expresa. Estas regiones cisreguladoras operan como genes y de hecho corresponden a los que durante mucho tiempo hemos tratado como genes, pero que son pseudoalelos en sistemas complejos como los de ultrabaizoras, con los genes baizoras que se llamaban genes, como los genes baizoras, posbaizoras y bizoraxoid, y los del complejo Eclit-Skewed, mencionado antes, y lethal de Skewed. En estas combinaciones, una configuración activadora se unirá a la RNA polimerasa 2, una vez presente en el promotor, y activará la transcripción del gen. Estas configuraciones tridimensionales aparecen como lazos cambiantes en el tiempo que emanan del promotor y deciden si está la activación, si éste responde a la activación o a la represión. En estos organismos, con estos complejos, participan histonas, que metiladas o acetiladas representan la inercia estructural para mantener estados de activación tras la división celular. Es decir, el sistema está empezando a tener un componente temporal, no el automatismo, la presencia o ausencia de algo fuera, sino que empieza a tener inercia temporal. Este es el sustrato estructural de un fenómeno conocido desde antiguo en embriología experimental que definía estados de determinación embrionaria. En experimentos de trasplantación de territorios embrionarios, estos se podían desarrollar como dependientes de su origen o dependientes de su nueva posición, Herkunft o del Ortgemäß, de Hans Driesch. Las cadenas causales de sucesivas determinaciones embrionarias son el fundamento de las diferenciaciones sucesivas de células en el desarrollo. Empieza a haber un orden temporal y espacial que domina las reacciones independientes de cada uno de los genes.
Las cadenas causales de sucesivas determinaciones embrionarias son el fundamento de las diferenciaciones sucesivas de células en el desarrollo. La estructura molecular que lo sustenta define, pues, combinatorias de regiones que permiten activar genes específicos en linajes embrionarios. Mientras el número de genes permanece bajo y constante, no es trivial, durante la evolución, por ejemplo, 5 a 10.000 genes en bacterias, pero solo 13.000 en Drosophila y unos 20.000 en mamíferos, y más números, pero que varían alrededor de esa dimensión, siendo además funcionalmente intercambiables entre especies, es decir, son los mismos genes. Se pueden intercambiar entre especies, se le quita uno y se le pone del otro y funciona. El número y diversidad de las regiones potenciadoras y sus módulos, a diferencia de las zonas codificantes, y sus módulos que determinan dónde y cuándo se expresan los genes, aumenta. Eso es lo que aumenta en evolución. Sabemos que existen genes que codifican para proteínas estructurales, como aquellas que forman el citoesqueleto o enzimas metabólicas, pero más llamativo son aquellos genes que especifican espacio embrionario. Esto es un gran paso adelante en evolución, que determina genes que están ahí para definir territorios, como anterior o posterior, dorsal o ventral, y en fin, y más subdivisiones. Estas propiedades topológicas se manifiestan tanto en los segmentos como en los tejidos y órganos que caracterizan los organismos. Estas señales abstractas se implementan por la actividad de genes subsidiarios que definen estas estructuras vía secuencias potenciadoras. Es decir, se está enriqueciendo, por así decirlo, el dominio en el cual los genes se expresan, empiezan a tener características que definen temporalidad, orden y además territorio, espacio. Las resoluciones que muestran las diferencias que determinan las combinaciones de secuencias potenciadoras varían desde un ámbito de una o muy pocas células a regiones mayores, como son los territorios o los compartimentos clonales. En todos los bilateria, la precisión espacial de estas combinaciones en los linajes celulares es tal que determinan regiones embrionarias específicas desde la expresión de índole territorial de genes, tales como los selectores, puedan definir todas y cada una de las células de un segmento o de un subsegmento, de un territorio, a lo largo del eje anterior-posterior o de diversos histotipos a lo largo del eje dorsoventral, como ocurre después de la gastrulación en todos los bilateria. Estos genes selectores regían la actividad de otros subsidiarios, los llamados realizadores, que definen el comportamiento celular, los patrones de diferenciación y el tamaño y forma, que no podemos entrar en ello, de los órganos. Estas jerarquías de genes han permitido la especificación de esta cuarta dimensión en evolución. De este modo hay genes que especifican hojas embrionarias, órganos o sistemas como el ojo, el endodermo, el digestivo, posiblemente la notocordia, y así los organismos, y esto es importante, así los organismos pueden aparecer al principio de los metazoos en el Cámbrico como quimeras, mezclas de territorios que se combinaron en diferentes maneras en las especies de las distintas filogenias de animales que hoy son fósiles. Como un caleidoscopio, donde hay diferentes combinaciones de elementos que ya preexisten, dan lugar a morfologías que se ven en fósiles muy distintas. Efectivamente, al comparar las secuencias de estos genes que definen topología o histotipo en especies actuales, estas se encuentran altamente conservadas. Lo que no se queda conservado es la combinación de ellas, pero sí los elementos de la combinación. Conclusiones. La vida se puede representar como una sucesión de procesos que llevan desde interacciones entre átomos y células y a organismos multicelulares, aumentando considerablemente los niveles de complejidad de organización. Los diferentes cambios de nivel de complejidad van asociados a pasos que resultan de interacciones entre elementos realizados al azar, como la aparición de la transcripción del ADN
en ARN o a la simbiosis de bacterias en eucariontes y su asociación en organismos multicelulares. Estos procesos son, por todo lo que podemos hablar, al azar, son contingentes. Tras estos pasos resultan ser la base de mecanismos más y más complejos que operan desde entonces como necesidad. Se convierten en deterministas. Una vez que has adquirido esa combinación que resulta del azar, el sistema lo fija y a partir de ahí no hay vuelta atrás. Así, por ejemplo, el código genético, una vez establecido de una manera aleatoria, se hace invariante y universal. En estos procesos, la evolución parece el resultado de elección contingente entre muchas alternativas. Pero con la evolución se definen los pasos concretos de desarrollo de los organismos. Desarrollos que son, sin embargo, altamente programáticos, es decir, altamente deterministas. Con el aumento en complejidad, la evolución ha pasado de usar el principio de reacciones de pocos grados de libertad entre moléculas a usar procesos de altos grados de libertad, como la homeostasis y la tolerancia al ruido. Intervienen aquí, entre otros, la iteración, las combinatorias de elementos, la modularidad y la redundancia y otros más. De la entropía positiva de fondo se ha pasado a la negativa y a un creciente orden simplemente usando energía del entorno. La energía del entorno, carece de información estructural, de determinismo, pero las nuevas condiciones disipan dicha energía en estructuras cada vez más complejas. Tanto para las tres primeras dimensiones como para la cuarta que propongo, el dilema determinismo-contingencia se resolverá cuando la lógica de la vida en la Tierra se compare, alguna vez vendrá, espero que pronto, se compare con la de otras vidas en otros planetas. Muchas gracias. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, claustro de profesores y profesoras, alumnos, alumnas, personal de Administración y Servicio, familiares de nuestro querido doctor honoris causa, querido profesor García Bellido, señoras y señores. Siguiendo el rito académico ancestral, la Universidad de Málaga recibe hoy al profesor García Bellido. Lo recibe como nuevo doctor honoris causa. Entre los atributos de su alta dignidad, unos guantes blancos que recuerdan la pureza y la honestidad de sus investigaciones. Y el libro de la ciencia, referido al ingenio consustancial del investigador y de la doctrina de sus predecesores. Pocas veces, como en este caso, los remotos predecesores de nuestro honoris causa hunden sus raíces tan profundamente en la historia. Muchos siglos antes de que existiera la biología, Aristóteles ya advertía a sus discípulos que el conocimiento, como los jardines del Liceo, tenía sus límites, sus misterios. La naturaleza, decía el filósofo, no hace nada sin motivo. Otra cosa es llegar a asimilarlo. Tan capaz es nuestro entendimiento para entender
las cosas altísimas y clarísimas de la naturaleza, como son los ojos de la lechuza para ver el sol. Pero luego completaba su afirmación y les animaba. Hay que llegar a los principios, a las primeras causas. Hoy, al cabo de los tiempos, imagino al profesor García Bellido en su despacho, bolígrafo en mano, un folio en blanco, sumido en su teoría de los sintagmas. En su concepción, los genes son palabras, y las palabras, tanto en biología como en la gramática, se organizan en sintagmas. A veces, lo escrito en un folio guarda mejor que un ordenador la memoria de la propia vida. El profesor García Bellido defiende que el científico debe de tener un amplio conocimiento del mundo, algo más allá de su propio mundo. Él creció entre el trivium y el quadrivium, acunado en una enorme biblioteca familiar que aunaba las ciencias, las letras, los números y las artes. No ajeno, por lo tanto, a las tres vías del trivium, acabó por dominarlas: la gramática, la retórica y, sobre todo, la elocuencia, que hizo de él un duro dialéctico. Tampoco fue ajeno a los grandes retos. El listón elevado se lo imponía la tradición familiar. Nieto de filólogo prestigioso, hijo de un gran historiador y arqueólogo. No tardó mucho en descubrir que investigar es seguir el vestigio, seguir la huella, llegue a donde llegue, sin importar el tiempo y el esfuerzo. Recuerda a su padre como un científico ambicioso, amante del riesgo. Actuaba buscando la razón, la eficacia, pero sobre todo buscaba hacer las cosas que merecían un gran esfuerzo. Él, a su vez, eligió la biología. De adolescente, entre sus libros preferidos, había uno titulado, curiosamente, ¿Qué es la vida?, y otro que se llamaba Biología de hoy. Fueron, por lo tanto, estos hechos y los anteriormente narrados los que generaron el germen de su propia vocación. Eligió ser biólogo para vivir en la frontera del conocimiento, para sentir la aventura de investigar, para seguir el vestigio de las últimas preguntas. Quería, como él mismo dijo una vez, abrir un juguete para ver cómo funcionaba. Eso no impidió que a los 12 años fabricase su primer microscopio y así poder estudiar las células. Hoy los genes son para él los protagonistas. Pero aún falta saber, en sentido figurado, muchas más cosas que él se sigue preguntando, y lo hemos visto a través de la lección de hoy. ¿Cómo un gen enciende el interruptor para que un órgano se desarrolle? ¿O cómo lo apaga e interrumpe esa misma operación? Falta saber cómo se hace la forma, cómo los órganos tienen forma, sobre todo en ciertos sistemas biológicos. Cada vez sabemos más, mucho más, pero quedan muchísimos misterios en la biología. Y uno de ellos realmente puede ser algo que a mí me trae enormemente, como es el estudio del sistema nervioso. El cerebro, ese gran desafío de la ciencia actual. Un desafío que estoy convencida que su nieta lo va a poner en conocimiento, tal y como él nos ha enfocado su vocación.
Bien, por eso hoy a mí no puedo hablar de todo el conocimiento que tiene almacenado el profesor García Bellido. Ese conocimiento, en síntesis, nos lo ha explicado muy bien el profesor Mari Befas, su padrino. Pero sí me gustaría a mí destacar algunos aspectos porque, además de rectora, o mejor dicho, antes que rectora y sobre todo, soy profesora de biología celular y desde luego investigadora en el campo de la neurobiología. Y hay aspectos que no puedo ignorar. Esos aspectos que llevan a la búsqueda de la génesis de la neurona, de la génesis de las células gliales, de todo lo que él ha sido capaz de trabajar a través de sus conocimientos y de sus preguntas. Eso para mí es algo que me llena de interés y que desde luego le agradezco el camino que él mismo nos ha abierto. Eso conjuntamente con algo que en su lección nos ha ido contando de cómo se puede definir el espacio. ¿Cómo podemos saber hasta dónde y en qué lugar se diferencia lo anterior de lo posterior o lo dorsal de lo ventral? Eso que en realidad es definir genéticamente el espacio. El profesor García Bellido ha hecho una enorme labor y un enorme trabajo dentro del desarrollo de la biología del desarrollo. Y lo ha hecho buscando, además, modelos que nos permitan comprender e interpretar todos esos difíciles procesos que van desde el gen hasta la expresión final del mismo. Pero toda esa labor, enorme labor científica, yo la quiero transportar hacia nuestra universidad. Esa huella importante que marca desde hace tiempo dentro de la Universidad de Málaga, y permítanme que se diga dentro de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro departamento. Desde el propio profesor Marín Befas, un gran discípulo, hasta, desde luego, profesores de reconocido prestigio de nuestra universidad dentro del campo de la biología celular y de la biología del desarrollo. Me estoy refiriendo a mi director de departamento, del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología, el profesor Becerra, o al profesor Muñoz Chapuli, nuestro director de la Escuela de Doctorado. Él ha influido enormemente en la dedicación, en el camino y en la trayectoria de las investigaciones que estos prestigiosos, junto con otros discípulos de ellos mismos, en los trabajos llevados a cabo en el departamento y, desde luego, en esta universidad. Nuestro querido profesor García Bellido ha demostrado muchas otras cosas que no simplemente van referidas al conocimiento científico, sino al conocimiento en sí mismo de la vida y de las personas. Él decía, en alguna entrevista lo he leído, que las neuronas no tienen edad de jubilación. La sociedad desaprovecha a veces la gran experiencia acumulada por nuestros grandes científicos. Y la biología, precisamente, es una ciencia extremadamente compleja donde existen gran cantidad de variables. Y, por lo tanto, la edad es un aporte positivo hacia esa comprensión, porque proporciona una perspectiva extremadamente valiosa.
Es verdad que en física o en matemáticas son los jóvenes los que hacen los grandes descubrimientos, pero la biología tiene mucho de síntesis y esa perspectiva es la que necesitamos, es la importante. La ciencia es entender lo que está pasando en un proceso, es comprender la integración de los conceptos y esto también requiere una edad y un conocimiento suficiente para poder expresarlo. También la edad da una autoridad moral importante y el profesor García Bellido guarda la suficiente como para seguir defendiendo a ultranza la investigación básica. Los grandes avances de la humanidad vienen de ahí, de la investigación básica, pura, fundamental, como la queramos llamar. Una investigación abierta, sin cauces estrechos, donde los investigadores de gran capacidad tengan absoluta libertad en la dirección que precisamente su fantasía y sus trabajos previos les lleven. No puede haber investigación aplicada de verdadera excelencia sin un estrecho contacto con la investigación básica. Es algo que no minimiza en absoluto la importancia de la investigación aplicada, sino todo lo contrario, la refuerza. Es verdad que el estado de la economía influye mucho en la investigación más desarrollo. Una disminución del crecimiento económico, así como bajos beneficios, tienden a desanimar inversiones a largo plazo, tales como las que necesita la investigación. Investigación, innovación científica significan riesgo. Y no se asume en riesgo cuando se está en el límite de la propia supervivencia. La investigación básica, preguntarse sobre cuestiones fundamentales, no necesita ninguna justificación basada en consideraciones económicas. Se justifica simplemente por sí misma, pues supone un aumento de conocimiento dentro de nuestra sociedad. La investigación básica ayuda a la formación personal, constituye un vivero de ideas que son las que dan lugar posteriormente a acciones de I+D. Y crea además el clima de calidad, la exigencia de la excelencia. Un nuevo estilo de enfocar y afrontar las cuestiones que la vida misma nos atrae. Desde ahí, desde esa investigación, podremos llegar a comprender los grandes misterios de la propia naturaleza. Por ejemplo, podremos comprender, si conocemos la célula, podremos comprender la célula patológica. Y una vez que diferenciemos la célula patológica, podremos buscar soluciones terapéuticas para tratar precisamente la enfermedad. Solo comprendiendo la célula comprenderemos la enfermedad. Eso lo afirma nuestro profesor García Bellido. La sociedad reclama ciencia, pero sin investigación básica esto es completamente imposible. El mundo de las ideas, la motivación, está en adquirir nuevos conocimientos. Sin ambición no hay ciencia y esta actitud es la que debemos de apoyar, la que debemos de llevar y convencer a nuestros gobiernos, porque ahí está la inversión del futuro, porque ahí están las soluciones del futuro, porque esa es la responsabilidad social que tenemos los científicos. Sorprende esa obsesión constante por considerar útil solo la investigación que se traduce directamente, inmediatamente,
en un resultado aplicable. Algo parecido sucedió no hace demasiados tiempos en el Congreso norteamericano, más o menos coincidiendo con la Guerra Fría. Un senador preguntó a un científico que qué utilidad tenían los descubrimientos en ciencia básica. ¿Tiene aplicaciones militares? El científico contestó, ninguna. ¿Puede relacionarse de algún modo con la defensa de la nación?, insistió el senador. Sí, por supuesto, añadió el científico, porque solo aumentando nuestro nivel de conocimiento viviremos en un país que merece la pena ser defendido. Fin de la cita. Profesor García Bellido, sea cordialmente bienvenido a la Universidad de Málaga. Bienvenido a su casa. Nuestra universidad se honra con su presencia, se honra con su pertenencia a nuestro claustro. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Levanta la sesión, que sus señorías descansen.